Bueno, buenos días a todos. Me llamo Jaime San Martín y he venido a hablar sobre el generador magnético. Hace ya casi año y medio que comenzó este proyecto. Empezó con una simple pregunta. ¿Cuál es uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos actualmente a nivel global? Y dio una respuesta bastante válida, que es la cantidad de energía que se necesita en todo el mundo a nivel cada día y las formas para su obtención que existen. Todos sabemos que en primer lugar tenemos las fuentes no renovables y también sabemos lo perjudiciales que son para el medio ambiente. Para ello se desarrollaron las renovables y estas son respetuosas con el medio, pero también tienen un gran inconveniente, que es que son muy poco eficientes porque dependen de factores climáticos, pues como que sea de día o que haya viento. Así se planteó este proyecto como una nueva oportunidad para investigar sobre una nueva fuente de energía y para obtener energía y que fuera igual de respetuosa y que se pudiera mantener funcionando todo lo que se quisiera. Y se apostó por un fenómeno natural conocido como el magnetismo. De esta manera se estableció la siguiente hipótesis, que es que existe una manera de generar energía eléctrica utilizando únicamente la repulsión entre imanes permanentes. Y para demostrar o desmentir esta hipótesis, se planteó como objetivo principal la construcción de un prototipo experimental. Pero para construir el prototipo, antes había que estudiar el comportamiento de las fuerzas magnéticas y también recoger toda la información que fuera a ser necesaria. Antes de seguir, debemos entender qué es el generador magnético. Se puede definir como un hipotético artilugio capaz de utilizar imanes, la repulsión entre imanes, para generar energía eléctrica. Se compone de dos partes. En primer lugar, tenemos el motor magnético, que es la parte que se encarga de, mediante la repulsión entre imanes, generar un movimiento continuo. Y luego tenemos el generador eléctrico, que utiliza esa energía mecánica y la transforma en una energía mucho más útil para nuestro día a día, como es la eléctrica. El generador magnético es un concepto que a primera vista causa mucho escepticismo y confusión y rechazo. ¿Por qué? En primer lugar, por los problemas teóricos que aparenta tener, que luego más tarde rebatiremos porque no los tiene en realidad. Además, la cantidad de bulos y vídeos falsos que hay por Internet que aseguran haber encontrado la manera de conseguirlo, cuando en realidad son mentiras, tampoco ayudan. Y los antecedentes, que son la trayectoria de intentos que ha tenido este concepto, pues tampoco ha sido de las mejores y por eso se es escéptico a que esta idea se pueda llevar a cabo realmente. En primer lugar, como antecedentes que han ocurrido ya, tenemos el motor de Pellender, que en 2010 se descubrió que era una estafa y que no funcionaba en realidad. También tenemos el generador magnético de Shenzhen, que en 2008, justo antes de su exposición en público y demostración, fue prohibido por el gobierno chino y no se llegó nunca a saber si funcionaba o no. También tenemos el motor magnético de Johnson, que consiguió una patente en 1978, pero desde ese momento no se ha vuelto a saber nada de él y no se ha llegado a utilizar en ningún tipo de industria energética. Hemos hablado antes que el generador magnético pretendía ser una nueva fuente de energía limpia y renovable, pero tenemos que comprobar que realmente lo sea, porque encontramos un problema principal en uno de sus elementos fundamentales, que son los imanes. Los imanes están compuestos por neodimio y el neodimio se extrae de la arena monazita. Pero la arena monazita suele estar compuesta también de otros materiales, de otros elementos, como son el cerio, el lantano, el praseodimio y dos elementos radiactivos que son el torio y el uranio. Por lo tanto, podríamos preguntarnos, entonces, ¿existe riesgo de que produzca desechos radiactivos? Pues no podemos quedarnos en eso, tenemos que analizar los datos. La monazita tiene muchas variedades y de que se extrae el neodimio, dado que es el elemento más abundante, es esta de aquí, y podemos observar que no aparecen esos elementos que nos preocupaban, ya que solo se presentan de vez en cuando como impurezas, por lo que el riesgo real de que haya desechos radiactivos es mínimo. Pasamos al planteamiento como tal del prototipo, y en primer lugar tenemos que debatir sobre los problemas que aparenta tener físicos. Tenemos en primer lugar la primera ley de la termodinámica, que nos dicta lo siguiente: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En ese caso, ¿de dónde saldría la energía eléctrica que produce el generador? No puede salir de la nada. Y en segundo lugar, tenemos la segunda ley de la termodinámica, que viene a decir que ningún proceso térmico
termodinámico es plenamente eficiente, es decir, que la energía que se emplea no es la misma que se produce. La primera ley es fácil de justificar. La energía que produce el generador no sale de nada, sale de la energía magnética que tienen los imanes por naturaleza. ¿Cómo podemos justificar que realmente exista esta energía magnética? Bueno, es fácil. Si tú acercas dos imanes con mismo polo, se atraen, o sea, se repelen. Esta repulsión se transforma en un movimiento, lo cual supone un trabajo mecánico. Y como sabemos que la energía es todo aquello capaz de realizar un trabajo, podemos afirmar que existe la energía magnética. La segunda ley es algo más difícil de rebatir, pero vamos a hacerlo también. Para ello necesitamos comprender el concepto de autoalimentación, que es un concepto que se le achaca al generador magnético cuando en realidad no lo pretende. Esto es un concepto que dice que partiendo de una energía inicial, el sistema es capaz de producir una energía para después volver a captarla, para después volver a utilizarla, así infinitamente, y así funcionaría por siempre. Esto ya sabemos que no se puede debido a que la energía se iría perdiendo por el rozamiento. Y esto es lo que se piensa que se pretende el generador magnético. Se piensa que partiendo de un impulso inicial, como en este caso de la imagen, podría ser el alargamiento del muelle, los imanes se acercarían y por la repulsión magnética se volverían a separar, así continuamente y provocando un movimiento infinito, lo cual efectivamente sería imposible. ¿Pero qué es el problema? Que esto no es lo que pretende el generador magnético. Volviendo a la analogía con la bombilla, sería como si la bombilla, en vez de reutilizar su propia energía, intentase aprovechar la energía de un elemento externo natural, como puede ser la energía lumínica del Sol. Del mismo modo, el generador magnético utiliza la energía propia de los imanes para, mediante un proceso que aún no sabemos y que justamente tenemos que descubrir, generar la energía. Por lo tanto, si sabemos que la energía que tienen los imanes no depende de la energía que se produzca, entonces simplemente los imanes tendrán que tener más energía que la que queramos producir de salida, sabiendo que cierta parte se pierde por rozamiento. Todo esto nos lleva a pensar que si la energía no es infinita, entonces podría llegar a gastarse los imanes. Es decir, la energía magnética de los imanes se podría ir gastando, lo cual haría inservible al prototipo. Pero no debemos confundirlo, porque los imanes de neotimio, que son los que se utilizan, son de los más potentes imanes permanentes que existen y a nivel de la vida humana tiene una vida útil prácticamente ilimitada, por lo que esto no supondría un problema. Pasamos al diseño como tal del prototipo. Partimos de una idea principal, una idea básica, en la que tenemos, si por naturaleza dos imanes se repelen, si metemos esa repulsión en un bucle, es decir, en un círculo, deberían repelerse continuamente de por vida y haciendo un movimiento infinito. Esta es la misma idea que se me ocurrió a mí en un principio y es la misma idea que se le ocurrió también al autor del motor de Perender que hemos visto anteriormente y que ya sabemos que fue una estafa y que no funcionaba, por lo que ya podemos averiguar qué futuro tiene esta idea. Se construyó una prueba en cartón y se vio que efectivamente no funcionaba. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un imán repeliendo a otro individualmente, por separado, el imán se repele y se mueve porque no tiene nada que se lo impida. Pero cuando tú juntas muchos imanes fijos los unos entre los otros por un rotor, cuando el primer imán del rotor es repelido por el del estator, tiende a empujarse a favor del movimiento. ¿Pero qué hace? Que con ese empuje se acerca al siguiente imán del rotor. Y ese imán siguiente también se repele con el del estator, produciendo una repulsión en el sentido contrario. Por lo tanto, el rotor nunca jamás llegará a moverse, dado que se estanca en los puntos de equilibrio, que son los puntos en los que el rotor encuentra más estabilidad magnética. Por todo esto, podemos confirmar que el modelo 1 que se planteó no es posible llevar a cabo. Entonces, pasamos al siguiente modelo que se diseñó para el prototipo. Si no se puede superar la repulsión en contra con más repulsión, entonces lo que deberíamos probar es a eliminar la repulsión en contra. ¿Cómo se consigue esto? Pues eliminando, o sea, desanclando los imanes del estator. ¿Qué significa esto? Que los imanes del estator no estén fijos, sino que se acerquen, o sea, se alejen cuando la repulsión fuera en contra y se vuelvan a acercar en el momento idóneo en la que la repulsión actúe a favor del movimiento. ¿Y esto cómo se consigue? Pues con la intermediación de engranajes. Tenemos aquí un engranaje grande fijo a los imanes del rotor
alrededor de él tenemos engranajes pequeños que están enganchados al mismo tiempo a los imanes del estator. Entonces, cuando el primer imán del estator se repela con el primer imán del rotor, se empujará el rotor entero. El engranaje grande hará que giren los pequeños, alejando o acercando a los imanes del estator. De esta manera, en la siguiente fase, cuando se acerque el siguiente imán del rotor, el imán del estator estará alejado por lo que no lo repelerá en contra. Y así continuamente, y se debería funcionar. Ahora pasamos a explicar más en detalle las partes, no tanto el funcionamiento, sino las partes del prototipo. En primer lugar, tenemos el rotor, que como hemos dicho, tiene los imanes del rotor y los discos y el engranaje grande. Este rotor se acopla a la estructura general apoyándolo sobre dos rodamientos en el techo y en el suelo para que haya menos fuerza de rozamiento. A continuación se añaden los engranajes pequeños con sus ejes individuales y que se juntan al engranaje grande. Y a estos engranajes pequeños se le enganchan las palancas del estator que en su interior llevan los imanes del estator. De esta manera obtenemos un resultado así cuando esté todo acoplado. Para la construcción del prototipo se optó por la impresión 3D y para las piezas grandes y las medianas que requerían de más resistencia se utilizó el material PETG, que es más resistente efectivamente, y para las más pequeñas se optó por el material PLA, que presentaba más posibilidad de detalles. Lo primero que se observó es que había algunos errores en las distancias, porque cuando tú imprimes en 3D hay que tener en cuenta que el filamento con el que se imprime tiene cierto grosor. Si no lo tienes en cuenta, aunque sea un error milimétrico, puede dar lugar a problemas, dando que el resultado de la impresión sea más grueso de lo que se pretendía. Y por eso se tuvo que limar unas cuantas piezas. Esto nos llevó al ensamblado final del prototipo, el cual he traído aquí para mostraroslo, para que luego podáis acercaros y ver cómo funcionan los mecanismos. Y antes de decir si funciona o no, vamos a ver los problemas que tuvo. En primer lugar, el rozamiento, un elemento inevitable, ya que eran materiales plásticos y los materiales plásticos, pues al fin y al cabo, no son muy favorables a que giren. Como ya hemos comentado, hubo que limar varias piezas, por lo que muchas de ellas no eran lo precisas que se pretendían. Y por último, y siguiente, las palancas fue un gran problema porque es una de las partes fundamentales del prototipo. Son las que se encargan de empujar a los imanes del rotor. Y las palancas, debido a que eran imprecisas porque hubo que limarlas, en vez de mantenerse firmes y empujar al rotor, estaban un poco descolgadas y eso hacía que, en vez de aprovechar toda la repulsión magnética para empujar a los imanes del rotor, se empujaran a sí mismas hacia un lado. Y por ello se perdía toda la energía que se pretendía aprovechar. Y por último, estas imprecisiones causaban incluso la mala interacción entre imanes. Todo ello se observó que el segundo modelo no fue capaz tampoco de conseguir el movimiento que se pretendía obtener. Pero no nos podemos quedar aquí. Tenemos que ver qué soluciones se podrían realizar a este segundo prototipo. En primer lugar, realizaron una investigación para ver qué materiales se podrían obtener que tuvieran menos fricción entre sí para que girasen mejor. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el tiempo es un factor clave, ya que en este prototipo a lo mejor se podría haber realizado alguna mejora, algún arreglo, pero debido a que se está acabando el tiempo del proyecto, pues se tuvo que finalizar así. Y el tercero es que las palancas, como ya hemos mencionado, que son un elemento clave, deberían tener un diseño nuevo para que fueran menos frágiles y menos endebles. Con todo esto llegamos a las conclusiones. En primer lugar, vemos que la hipótesis que se ha planteado al principio de que se puede conseguir energía eléctrica a partir de imanes no se ha llegado a desmentir, porque el hecho de que haya habido un resultado negativo no implica que no pueda haber otros positivos. Lo mismo pasa con la idea principal de alejar y acercar los imanes. En este caso hemos visto que no ha funcionado, pero la idea puede tomar muchas otras disposiciones. En tercer lugar, y como conclusión final de esta investigación, proponemos que se tiene que seguir investigando y apostando muchísimo más por esta idea, ya que es uno de los conceptos más prometedores en la industria energética y que nos puede ser muy útil en los próximos años. Antes de terminar, me gustaría realizar unos agradecimientos.
En primer lugar, a mis dos tutoras, Elena Navarro y Gemma Martín, que me han ayudado durante todo este proyecto y me han dado consejos de los más útiles. También a Leonel Finoy y a Mario Jesús Casati, que me ayudaron en la parte de la impresión, poniendo a mi disposición sus impresoras 3D. Al Instituto Llesas Las Musas por darme la oportunidad de hacer este proyecto y por financiarme la investigación. Y, por supuesto, a mis familiares, padres y amigos que me han ayudado y apoyado en todo momento. Con todo esto, espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias. Bueno, Jaime, muchas gracias por tu presentación, que además creo que empezaba muy bien, ¿no? Es indiscutible el problema que tenemos. Bueno, tú mencionabas electricidad, creo que en realidad hay un problema con la energía ahora mismo, ¿no? Nuestro consumo de energía está siendo, pues bueno, crece casi exponencialmente y, bueno, pues tenemos un problema, o ha estado creciendo muchísimo, y tenemos un problema sobre, pues, encontrar nuevas fuentes, ¿no? de energía, ¿no? De hecho, lo estamos padeciendo todos, ¿no? Estos días con la famosa factura de la luz y como hoy otro récord más, ¿no? Y bueno, pues como la solución sin duda no es fácil, no tiene una solución fácil, no tiene una solución cercana en el tiempo, y además, pues ojalá proyectos de investigación como el tuyo y como las puertas que puedan abrir ese tipo de investigaciones, pues nos ayuden a buscar una solución próxima, ¿no? Yo voy a pasarle el micrófono a los vocales del tribunal y luego ya te hago una pregunta. Bueno, Gena, a mí me ha encantado, porque le veo un sentido práctico, ¿no? Esta es una exposición muy bien armada, la has justificado muy bien desde el principio, que viene en la línea de lo que está comentando Víctor, es decir, creo que ya no este país, el mundo entero, ¿no? Ha dejado de lado un tema tan importante como la generación de energía y nos ha dado en la cara a todos en apenas 6 meses, ¿no? Entonces creo que es un campo de futuro, ¿no? Pues vamos a empezar por ahí. Por la exposición, lo que me ha gustado es que lo has explicado todo en sus aspectos positivos y negativos. Es decir, que uno puede entender perfectamente cuál es la línea en la que tú quieres ir y las desviaciones que pueden derivarse y que pueden no resultar, ¿no? Hasta el que tú nos propones, ¿no? Que por lo que he entendido no funciona, ¿no? Pero no funciona, pero lo has explicado muy bien por qué. Y por lo tanto, ese es el valor de una investigación, ¿no? El llegar, ¿no?, a crear un prototipo, ver cuáles son los aciertos y cuáles son los errores para que después se pueda seguir trabajando en ello. Y eso lo has comentado y me ha encantado esa línea de exposición, ¿no? Mi pregunta, una sola pregunta, ¿no? Es si crees que un generador magnético de este tipo, ¿cuánta cantidad de energía podría, digamos, facilitar y a qué escala, ¿no? Es decir, un generador puede abastecer a una ciudad, un generador solo puede abastecer a un país o puede abastecer a una comunidad de vecinos, ¿no? ¿Y de qué tamaño crees tú que tendría que ser un generador de ese tipo? Bueno, por supuesto, el nivel de energía que se consiga a partir de un generador dependerá de la cantidad de energía que tengan los imanes y también del tamaño del generador propio. En concreto, el que yo estuve intentando diseñar para que funcionara, estaba diseñado para funcionar y alimentar los electrodomésticos del hogar. Es decir, que cada uno pudiese tener su generador en casa y de esa manera conseguir energía limpia y gratis para sus propios usos domésticos. Si se quisiera hacer un generador más a nivel industrial, pues tendría que desarrollarse uno con muchos más imanes, con mucha más potencia, para que pudiese girar mucho más rápido y también que pudiese durar mucho más tiempo y que fuera más resistente. Entonces, depende de las fines que se le quiere dar, pues será más grande o más pequeño, conseguirá más energía o menos.
y habrá que encontrar la forma en que esos parámetros sean más rentables. Pero sería más o menos de un tamaño, yo qué sé, tipo generador hidroeléctrico, por ejemplo, una central de ese tipo, o, por ejemplo, para abastecer a una ciudad. Claro, la cosa es que un generador magnético, al fin y al cabo, tiene la escala de un motor. Entonces, no pasaría de un tamaño demasiado excesivo. No es como poner una central hidráulica, energía hidráulica, que hace mucho impacto paisajístico. Sin embargo, sí que se podría instalar una edificación que se dedicara únicamente a tener muchos generadores magnéticos, pero no sería mayor problema. Muy bien, muchas gracias, muy clarito. Enhorabuena, Jaime, el trabajo es espectacular. La lectura del trabajo a mí me ha evocado a Leonardo da Vinci en su maceta de genio inventor, en este caso ya del siglo XXI, utilizando impresoras 3D, aunque también has hecho como Leonardo da Vinci tus diseños a mano. Es que eso me ha gustado muchísimo. El verlo primero escrito a mano y luego, no sé si has utilizado algún tipo de programa, me imagino que es AutoCAD, aquí en las imágenes y demás. Sí. Y bueno, así de preguntas que me surgen es sobre los materiales que se utilizan pues, tierras raras. Y quería preguntarte, en España parece ser que hay yacimientos de tierras raras en Galicia y en Ciudad Real. ¿Sería una oportunidad para España explotar esos yacimientos que en algunos casos están en zonas de valor medioambiental? ¿O sería quizá perjudicial en ese sentido? Has citado un mineral y has dicho que no hay nada radiactivo, pero normalmente los minerales no se encuentran solos, sino que están asociados a otros minerales. No sé si sería beneficioso para España o por el contrario sería un poco trampa. Hombre, todos los procesos de obtención de energía tienen, como hemos dicho, sus lados positivos y sus lados negativos. La cuestión no es tanto ver si tiene parte negativa, sino si la parte positiva es mayor. Entonces, efectivamente, la extracción del neodimio es un proceso que lleva un riesgo, aunque sea mínimo, de que haya desechos radiactivos. Pero la cantidad de neodimio que utilizan los imanes y la presencia de los imanes, es decir, que el prototipo no es mayoritariamente imanes, sino que es todo el resto de las piezas, por lo que no supondría demasiado gasto en eso. Y en la parte de si supondría un beneficio para generar empleo y todo esto, para la extracción del neodimio, por supuesto que lo supondría. Otra cosa es que no se lleve a la sobreexplotación de las tierras, porque entonces pasaría de ser algo bueno a algo perjudicial. Sí, has dicho como que el beneficio sea mayor que el perjuicio, pero a veces es que no se reparte por igual, porque por ejemplo en el caso de Ciudad Real hay unas minas, no tienen que ver con tierras raras, las de Almadén, que eran las minas de mercurio más grandes del mundo, y todos los beneficios fueron hacia afuera y realmente Almadén es muy pobre y ahí lo que hubo fue un montón de enfermos por causa de la extracción del mercurio. Entonces yo mi miedo es si se abre ese pastel de las tierras raras, que los beneficios y los perjuicios, aunque puedan ser a lo mejor económicamente mayores los beneficios, que no estén repartidos. Quiere decir que la propia población de la zona pueda verse altamente perjudicada. No lo sé, o sea, no lo sé si en este caso ocurriría, por eso te lo pregunto. Yo creo que no, pues por lo que hemos mencionado, de que los imanes tienen neodimio, pero sobre todo el generador magnético no emplea mayoritariamente humanos. Por lo que la extracción, además, no se extrae solo de un único sitio, sino que hay muchas minas de tierras raras. Además, esas tierras raras poseen otros elementos que también se pueden emplear, por lo que sería beneficioso. Y además, los imanes, hay que tener en cuenta que no sería que la fabricación de imanes aumentara mucho si intentáramos utilizar generadores magnéticos, dado que imanes permanentes de neodimio se utilizan actualmente en todo tipo de campos. En el campo de la industria energética, pues, de la industria, se utilizan para cualquier dispositivo que necesite de un generador eléctrico. Todos los motores de dinamos y de motores eléctricos también utilizan en parte imanes permanentes, por lo que al fin y al cabo no supondría un aumento tan grande de la utilización de energía. Muchísimas gracias, Jaime.
te sugiero, porque es que el proyecto es espectacular, te sugiero que lo presentes a algún concurso, porque entre lo original, que es lo complejo, las perspectivas que tiene de cara al futuro, no sé, que lo veo un proyecto especialmente bueno. Muchísimas gracias. No te preocupes, que de eso ya nos encargamos nosotros. Yo tengo dos preguntas. La primera, bueno, yo me imagino que por el coste asociado a la distribución de la electricidad, y no solo el coste, es decir, el coste en materiales, el coste en seguridad, el coste bueno, pues en todo lo que se requiere para construir, para distribuir la electricidad, yo entiendo que en un hipotético futuro, pues tendríamos todos nuestro generador magnético en casa, claro, asociado, o incluso en el coche, ¿no? Y yo te quiero preguntar ¿esto cómo empieza a funcionar? Es decir, ¿necesita un impulso inicial? Sí, efectivamente, este prototipo estaba diseñado para, aquí, proporcionarle un impulso inicial y que... Sí, que lo vea la gente. Bueno, con un impulso inicial debía empezar a girar y básicamente a partir de ese primer impulso pues seguir funcionando de manera autónoma. O sea, nos tenemos que hacer la idea de que cuando tengamos un coche eléctrico en el futuro, alguien tendrá que tirar de una palanca. Por supuesto. Habrá una batería. Simplemente es un modelo experimental. Sí. Se podrían desarrollar mil maneras de, incluso parte de la electricidad que se produzca, emplearla para no tener que darle un impulso, sino tener que darle un botón. O sea, se podría desarrollar de muchas... Pero el problema por darle un impulso a una palanca, ¿no? O sea, pero electricidad gratis. Queda muy bien, ¿no? Y luego está fenomenal, claro, así como se hacía antes, ¿no? Que además queda muy bien, ¿no? Y luego también esta pregunta no piensas que va con mala intención. Es decir, es una pregunta en la que tienes que tener la oportunidad de lucirte. Y esto, ¿no? Me ha preocupado enormemente, porque has puesto dos ejemplos. Además entiendo que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido un montón de ejemplos más de prototipos de generadores eléctricos, ¿no? Pero uno fue prohibido, otro desapareció el autor, ¿no? Me preocupa, estamos emitiendo por internet. Y ahora viene la pregunta en serio, han prometido es, ¿y por qué no lo tenemos ya? Es decir, fíjate que, además, cuando habíamos hablado tú y yo de este proyecto, yo me acuerdo que te dije, fíjate, sin ver incluso tu proyecto y sin ver tu presentación, pues te dije, joder, lo de las leyes de la termodinámica, no sé, yo es lo poco que conozco, ¿no? También debo decir, para que lo sepa la gente, que tu presentación cubre solo una parte del proyecto que has presentado, ¿eh? Es decir, la primera parte es espectacular en cuanto a la explicación del magnetismo, que bueno, pues lo has cubierto así rápidamente, lo cual también incluso se te agradece. Entonces, la idea es, ¿por qué crees que no lo tenemos ya? Cuando es un reto enorme, ¿no? Pues solo hay una respuesta a eso. Si un invento de tal calibre, que supondría una mejora exponencial en la obtención de energía y en nuestras vidas, por extensión, si aún no lo tenemos, es porque los intentos que se han llevado en realidad no han funcionado. El que fue prohibido por el gobierno, a ver si llego, bueno, el que fue prohibido por el gobierno chino, efectivamente no sabemos si llegó a funcionar. No lo sabemos porque antes de su demostración se prohibió y no se permitió volver a construir. El motor de Perendev, que resultó ser una estafa, no funcionaba para nada, en primer lugar porque se descubrió que era un fraude y en segundo porque por los problemas de la repulsión a favor y en contra que hemos mencionado antes. Y el tercero, el motor magnético de Johnson, lo más interesante es que sí que consiguió una patente en 1978, pero si hubiera funcionado y si realmente hubiera sido útil, ahora mismo, como tú has dicho, estaríamos todos utilizando generadores magnéticos y no habría problemas de abastecimiento energético. Y sin embargo no es así, lo cual nos lleva a pensar que realmente no se sabe cómo obtuvo esa patente, pero el generador no era ser lo que prometía. ¿Tú no crees posible que sea porque las leyes de la termodinámica nos están persiguiendo todavía y no encontramos materiales que, por ejemplo, superen la pérdida de energía por rozamiento? ¿Cómo? Sí, es decir, una de las conclusiones que tú has dicho es, que tú mismo lo sufres, ¿no? Que es el rozamiento, y has dicho que una posible solución es utilizar otros materiales, ¿no? Pero yo entiendo que el rozamiento, aun buscando materiales que sean más eficientes, yo esto desde la ignorancia, por eso te lo he prometido, va a estar ahí, ¿no?
Entonces, a lo mejor, ¿hasta qué punto no hemos encontrado materiales que nos permitan superar las leyes de la termodinámica? La cosa es que el rozamiento siempre va a estar. Tú no, solo en los casos ideales puedes evitar el rozamiento. Pero al igual que en la vida real existe el rozamiento y sin embargo puedes empujar pues, una mesa, por ejemplo, el prototipo de generador, o sea, en el generador magnético, lo único que tendrías que conseguir es que los imanes sean capaces, sean lo suficientemente potentes como para impulsar el generador. Por lo tanto, el problema en rozamiento está, y es verdad que al fin y al cabo supone un gran problema porque parte de la energía se va en calor, pero no resulta un elemento que te impida conseguir el movimiento. Por lo tanto, habría que investigar para que fuera más eficiente y perdiera menos energía en rozamiento, pero no supone un problema fundamental. Estupendo. No sé si está aquí Elena Navarro, la tutora No. externa. No está. Fenomenal. Si alguien del público quiere hacer alguna otra pregunta. Seguro que hay alguna, pero no se revisa. Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias, Jaime. Enhorabuena de nuevo y gracias por resolver nuestras dudas y por estas posiciones. Muchas gracias.